El demonio de la muñeca. Esta historia sucedió cuando yo era niña, pero no me pasó a mí personalmente. Es algo que me contó mi abuelita, ya que ella sí estuvo presente ayudando a resolver todo esto, pues tiene cierto don o sangre de brujas blancas, la cual se ha ido heredando de generación en generación. Todo esto que voy a contar sucedió el día en que mi abuelita y mi tía llegaron a la casa con una muñeca muy horrible, la cual movía los ojos de un lado para el otro. Y como se imaginarán, en ese instante y por ser una niña, no me dejaron verla de cerca. Tampoco me dijeron qué era lo que estaban haciendo, y es más, me ordenaron que me metiera a mi casa. Ahora que ya estoy más grande y con más confianza les pregunté sobre aquella muñeca y lo que había ocurrido, pues era horrible y aparte que movía los ojos de manera espeluznante. Entonces ellas, haciendo un poco de memoria, me contaron la siguiente y macabra historia. Dicen que ellas en aquellos tiempos se dedicaban a la brujería blanca, realizaban limpias, desalojos y todas esas cosas que hacen este tipo de señoras. En cierto día las habían buscado porque una muchacha en el pueblo estaba muy mal y ellas eran las únicas más cercanas quienes podían tratar este tipo de asuntos. Así que sin perder más el tiempo fueron a casa de la afectada, y cuando llegaron, se dieron cuenta de que todo el lugar olía como a podrido. La madre de la joven les dijo que buscaba ayuda, porque desde hace algunos días atrás su hija se había puesto así y no mejoraba. Era todo lo contrario y cada día estaba peor. Los síntomas que había presentado al inicio eran leves, por decirlo de alguna manera, pues siempre andaba cansada, con sueño y ya no quería asistir a la escuela. Pero luego empeoraron hasta el punto de que hablaba en voces. Por estos acontecimientos, la señora desesperada buscaba ayuda y hasta que preguntando fue a dar con mi abuela y con mi tía, de quienes las habían recomendado. Ellas eran muy buenas y podrían ayudar alejando la mala vibra o brujería que se encontraba en esa chica. Dicen que aparte de ese feo olor, la joven también hablaba con una voz muy ronca y se carcajeaba muy feo. Decía mi abuelita que a pesar de sus largos años en este tipo de trabajo, nunca había visto un caso igual. Por tal motivo, ella estaba segura de que no era solo brujería, sino que había algo más. Ella sabía que todo esto era algo muy fuerte y decía que era mejor que un sacerdote se hiciera cargo de desalojar lo que tenía la joven adentro, pues ella simplemente no tenía ni la fuerza ni el valor. Luego de recomendar esto, la abuela junto con la tía decidieron que era mejor marcharse, pues estaban conscientes de que no podían hacer mucho más. Pero antes de que salieran de la casa, la señora les dijo: El padre Jorge, el de la parroquia vecina, dicen que él es bueno para sanar estas cosas. Les pido por favor que no se vayan. No puedo estar con estas cosas yo sola. Y mirando a la cama en la cual estaba su hija, se soltó a llorar, suplicando por la ayuda de mis familiares. Al ver a la mujer deshacerse en llanto, mi abuelita sintió mucha empatía y le dijo: Cálmese, cálmese. Está bien. Le prometo que haremos lo que esté en nuestras manos para sanar a su hija de lo que sea que tiene. La señora, un poco más reconfortada, le pidió de favor a mi abuelita que fuera por el padre Jorge, mientras ella trataba de tranquilizar a su hija. Y mi abuelita emprendió el camino a paso rápido, rogando al cielo que el sacerdote las pudiera auxiliar. Cuando llegó al templo buscó al padre y le contó nerviosa todo lo que estaba ocurriendo, pidiendo de favor que ayudara a esa pobre joven. Sin perder tiempo, él le dijo que solo agarraría un morralito con algunos frasquitos llenos de líquido, los cuales él usaba en estos casos, y salieron corriendo hasta la casa de la poseída, o al menos así la llamó el padre. Cuando llegaron y la muchacha miró la figura del padre, empezó a gritar insultos, maldiciones, escupió a los pies del sacerdote y su cuerpo se retorcía de tal manera
que parecía no tener huesos. El padre sabía que este no era el caso de una simple brujería. Sacó de su morral entonces una Biblia, un frasco de aceite, y tomó entre sus manos el rosario que siempre cargaba al cuello, tal y como lo hacen en las películas. Pero el sacerdote, antes de continuar con el ritual, decidió hablar con mi abuela y con mi tía para hacerles una petición, y esta era que si lo podrían acompañar, ya que él necesitaba ayuda, además de dos corazones fuertes, como los eran los suyos. Ellas, con la intención de ayudar y de paso conocer tan solo un poquito cómo era un exorcismo, le dijeron que sí, y comenzó todo. Dicen que aquella muchacha se ponía como más rebelde con el pasar de los minutos, y de su boca salían dos voces al mismo tiempo, la suya y otra que se escuchaba ronca y distorsionada. Dicen que tuvieron que acercarse y amarrar nuevamente a esta joven a la cama, pues las ataduras anteriores estaban cediendo y tenían miedo de que les pudiera hacer daño. Entonces el padrecito, listo para continuar con el ritual, empezó a gritar así como en las películas y decía: «Dime quién eres, cómo te llamas, qué quieres con esta inocente muchacha». Aquel ente solo se carcajeaba y escupía a los pies del padre, a la vez que el padre aventaba agua bendita sobre aquella muchacha y seguía repitiendo lo mismo. «Dime tu nombre, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres con esta inocente criatura?». Y el demonio, en un acto de burla, les contesta: «Me llamo Michelle, y esta inocente criatura ahora es mía». Los presentes allí sabían que eso no era verdad, pues ese era el nombre de la muchacha, y el padre enfurecido contesta: «No te hagas el gracioso conmigo, dime tu nombre». Y le rociaba agua bendita nuevamente, pero ésta se reía como si esto no le afectara en nada. Así pasaron unos eternos 30 minutos de lucha espiritual, y ese ente maligno por fin había dicho su nombre, el cual era: «Por cuestiones de seguridad, no vamos a repetir el nombre de este ente». Después de saber cómo se llamaba esa entidad, el padre, la tía y mi abuelita empezaron a gritar: «Aléjate de este cuerpo, tú no tienes derecho. Aléjate, sal de aquí, te lo ordeno». Estas son las palabras que más recuerda mi abuelita. Dice mi tía que después de esta lucha espiritual, lograron sacar a esa entidad que quería llevarse a la joven. Después de todo lo ocurrido, la muchacha se encontraba muy débil y no podía hablar mucho, así que decidieron que era mejor dejarla en su habitación para que pudiera descansar tranquilamente. Pasaría una hora y ellos seguían en la casa de la muchacha, pues esperaban a que no vuelva a aparecer ningún síntoma y asegurarse de que ella estaba bien. Al ver que no ocurría nada más, decidieron retirarse a sus domicilios. Pero justo cuando se estaban despidiendo de la señora, escucharon unas risas como las que provenían de la niña anteriormente. Entonces todos fueron corriendo, y cuando ingresaron en la habitación, a un lado de la cama estaba una muñeca muy fea. Todos la quedaron mirando fijamente. La madre reconoció entonces el juguete y dijo que recientemente se lo habían regalado a su hija una compañerita de la escuela. Inmediatamente esta muñeca empezó a moverse, como queriendo pararse para salir corriendo. También emitía sonidos como gritos y risas, así, macabros. La señora, asustada, no podía entender qué era lo que sucedía, pues ese juguete no utilizaba baterías ni tenía algún tipo de mecanismo para hacer todos esos movimientos y sonidos. Entonces el padre, llenándose de fe y de valor, agarró a aquella muñeca, la tapó con un trapo, le roció agua bendita, mientras recitaba oraciones como el Padre Nuestro y el Salmo 29. Luego de que parecía que se había tranquilizado todo, se la dio a mi abuela para que se deshiciera de ella como mejor pudiera.
Después de esto el padre se despidió y se retiró del lugar muy débil y nervioso. Al quedar solo mi tía y mi abuela en la casa de la señora, ella les contó que sintió algo muy extraño desde que ese objeto llegó a la casa, y no pasó mucho tiempo hasta que su hija empezó a actuar así extraño. Mi abuelita dijo estar segura de que esa muñeca había sido ritualizada para contener a algún ente maligno, y esto sucedería hasta que aquel juguete llegara con la víctima a quien iba dirigido este mal, y entonces se desataría con el único objetivo de acabar con su vida. Al día siguiente por la mañana, llevaron esa misma muñeca a la casa de mi tía. Estaba amarrada de sus pies y manos como para estar seguras de que no se iría o tal vez que no las atacaría. La dejaron allí en el piso sentada mientras encendía una fogata con la intención de quemarla. Ese juguete estaba allí quieto, como esperando tranquilamente su fin. Pero fue en ese instante cuando pudo ver cómo movía de izquierda a derecha esos ojos de plástico. Cuenta mi tía que había prendido el fuego para quemarla. Todo estaba listo. La tomaron y la aventaron a las llamas, pero cosa muy extraña fue que en nada la afectó, y después de que todo el fuego se extinguiera, esta muñeca quedó como si nada, sin ninguna marca, ni siquiera de hollín. Tuvieron entonces que buscar otra opción para deshacerse de aquel objeto maldito. Después de conversar con el padre y consultar con un par de curanderas de la región, la mejor solución fue que debían enterrarla en un lugar muy alejado del pueblo. Tristemente no sabría dónde está o cómo la enterraron, pues mi tía no me quiso contar nada más y dijo que era por mi bien. Solo quiero pensar que la enterraron con algunos elementos esotéricos que ayudarían a contener el mal atrapado en ese juguete, y con la esperanza de que por sí mismo nunca se libere. Pero lo que siempre, pero siempre va a vivir en mis recuerdos, es el momento cuando pude ver a aquellos ojos moviéndose como si fueran de verdad. En lo personal, desde aquel día que me contaron esto, dejaron de gustarme todo tipo de muñecas, y solo me resta pensar en que ojalá y nadie encuentre el lugar en donde está enterrado ese objeto maldito, pues no saben el mal tan grande que podrían llevarse a su casa. Gracias por leer. Queridos y queridas escuchas, estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta el final de este relato. Sin más que decirles, me despido y hasta la próxima.